tanto que sería una oponente formidable. Su única oportunidad de atraparla para que reconociera lo que sabía del conciliábulo era ponerla nerviosa. Obligarla a identificar los restos de su marido la colocaría inmediatamente en una posición de desventaja. Esperaba que bastara con eso. En cuanto entró, el inspector comprendió que iba a tener que comportarse más duramente que nunca con aquella viuda. He de advertirle, señora, dijo Comfort, sujetando todavía la sábana blanca, que el cuerpo de su marido no está en un estado muy presentable. Créame, inspector, susurró Mina, después de las cosas que he presenciado en mi vida, hay muy poco que pueda impresionarme. Comfort tiró de la sábana con un teatral ademán. Bajo la tela se hallaba el cuerpo destrozado de Jonathan Harker, extendido sobre una camilla de hierro esmaltado en blanco. Después de retirar post-mortem la pértiga de 12 metros de largo y un diámetro de 10 centímetros, el rostro del hombre se había desmoronado sobre sí mismo. El cuerpo hueco y deformado de Jonathan Harker había empezado a descomponerse mientras esperaba 2 días antes de contactar con su viuda. La piel del cadáver había adquirido un tono azul verdoso, que tenía un aspecto aún peor bajo la luz de la lámpara de hidrógeno. El hedor se extendió por el depósito de cadáveres al retirarse la sábana. La mayoría de las mujeres se habrían derrumbado, se habría desmayado ante la mera visión del cadáver de su marido, pero por no hablar de enfrentarse a un cuerpo mutilado. Comfort se fijó en que Mina se limitaba a mirar un momento el cadáver. Luego, cuando pasó el impacto, sus ojos se ensancharon al darse cuenta de lo que había visto y se volvió. Se le enmudecieron los ojos, pero no derramó ni una lágrima. Mina se armó de valor y enderezó la espalda. Era como si quisiera que su mente calculadora se impusiera a su corazón. El policía está impresionado por el temple de aquella dama. Tiene la voluntad férrea de un hombre en el delicado cuerpo de una mujer, pensó. El doctor Sedgwick había acertado en su descripción de Mina Harker. Dios mío, Jonathan, dijo Mina. Miró alrededor de la sala como si buscara un lugar donde sentarse. Al ver que no había ninguno, sus ojos se posaron en la puerta. Estaba incómoda y quería irse. Su reacción fue como había supuesto Comfort. Era el momento de echar más leña al fuego. Desde un rincón oscuro, el canoso forense apareció con un vaso de agua en una mano y un pañuelo en la otra. Mina le sonrió agradecida. Comfort se resistió al impulso de darle un sopapo a aquel tipo. Se había esforzado para hacer que la situación resultara lo más incómoda posible y aquel imbécil estaba arruinando su estrategia. El viejo Memo sacó una botella de sales del bolsillo de la bata. ¡Qué imbécil! Ella no iba a desmayarse. Comfort echó una mirada desaprobatoria a Lee, que parecía indeciso sobre qué hacer. Tenía que compensar la situación. Lo sodomizaron como un chiquet, señaló Comfort. Se oyeron las risas de los 3 subordinados de Lee que se hallaban detrás de éste. El forense de la policía se colocó bajo la luz. Esto me parece completamente impropio y altamente irregular. Comfort echó otra mirada a Lee, que cortó a aquel tipo intimidándolo por el simple hecho de ser mucho más alto. Su trabajo consiste en seguir nuestras órdenes y guardarse sus comentarios, dijo Lee en voz baja. Maldito Lee, incluso su voz susurrada pareció lo bastante elevada para que Mina oyera el comentario. Su compasión, inspector, alivia mi alma, dijo la mujer. Lee y los otros agentes interrumpieron sus risas y se aclararon la garganta avergonzados. Tosh, señora Harker. Comfort necesitaba imponerse antes de perder su ventaja. Discúlpeme, pero hace solo un momento ha dicho que hay pocas cosas que puedan impresionarla. Mina no respondió. Comfort se apoyó en el escritorio de madera y dio unos golpecitos sobre los diarios encuadernados en piel de Sedgwick. Según los escritos del difunto doctor Sedgwick, la muerte prematura no es nada nuevo en su familia. Los ojos de Mina se abrieron por la sorpresa. Por un momento Comfort pensó que la había pillado, pero una vez más observó que Mina se disponía a no delatar emoción de ningún tipo. ¿Qué quiere decir? Replicó ella con resolución. La parca ha sido su compañía constante, el tocayo de su hijo Kinsey Morry, un norteamericano tejano para ser exactos.
Murió hace 25 años durante una cacería en Rumania, le interrumpió Mina. ¿Sabe quién le podría haber hecho algo así a su marido? ¿Su marido tenía enemigos? Había una chispa en los ojos de Mina. Mi marido era abogado. En la profesión legal siempre hay relaciones negativas. Ah, ahora estamos llegando a alguna parte, pensó Cornford. Un crimen de esta violencia requiere un motivo más apasionado. ¿A qué se está refiriendo, inspector? Tenía la corazonada de que había un nombre grabado en la mente de aquella mujer. Lo único que tenía que hacer era sacárselo. Alguien se tomó muchas molestias para erigir una enorme pértiga en Piccadilly Circus y empalar a su marido en ella. No es un acto espontáneo, requiere planificación. Esto fue la obra de alguien movido por algo más que una rencilla pasajera. Vamos, señora Harker, si hubo alguien en su pasado capaz de semejante acto de ferocidad, su nombre no debería serle extraño. No ha podido ser él, pensó Mina. Su corazón latía tan deprisa que pensó que iba a estallarle en el pecho. No importaba cuánto supiera Comfort, ya sabía demasiado. Mina sintió por un momento que iba a desvanecerse. Su príncipe había muerto hacía mucho. Solo habitaba en sus pesadillas. Incluso si de algún modo estuviera vivo, ella se negaba a creer que pudiera herirla de ese modo. No podía ser él, pero si lo era, ¿por qué entonces? ¿Por qué esperar 25 años? ¿Pero quién más podía ser tan brutal? A Mina se le remolinaban las ideas, tenía las emociones a flor de piel desde antes de poner los pies en el depósito de cadáveres. Le pesaba en el corazón la culpa de su última conversación con Jonathan, una discusión encendida y dolorosa. Nunca habría ninguna reconciliación, ya no tendría la oportunidad de decir todo lo que había sentido. Prometió no cometer ese error con Kinsey. La estancia era fría y la severa iluminación no hacía nada para templar el ambiente. En la oscuridad, Mina podía oír el tic-tac de un reloj. El tiempo no estaba de su lado. El inspector sacó algo de la carpeta del escritorio. Mina reconoció los familiares bordes recortados del papel fotográfico y se preparó para lo peor. ¿Conoce a esta mujer? Preguntó Comfort. Mina miró la foto. Era de una cabeza cercenada. Para su sorpresa no conocía a la mujer en absoluto. No, ¿debería conocerla? Bueno, su marido sin lugar a dudas la conocía. No sé si me explico. Hemos encontrado pruebas de que estuvo presente cuando ella fue asesinada. Esta línea de interrogatorio no llevaría al viejo bobo a ninguna parte. Mina sintió que recuperaba la fuerza. ¿Por qué debería preocuparme eso, inspector? Se encontró sangre de su marido cerca de la cabeza cercenada de la mujer, así como este botón. Sostenía un botón de latón con las iniciales W y S Comfort. Caminó como si tal cosa hacía la camilla. Al lado del cadáver de Jonathan había varios trozos desgarrados de su traje gris, apilados sin ceremonias en un montoncito. Encontramos la ropa del señor Harker a unos metros de la escena del crimen. Verá que este botón encaja aquí. Volvió a colocar el botón en el lugar adecuado en los restos de la chaqueta de Jonathan, forzando a Mina a mirar otra vez el cadáver. Comfort estaba, sin lugar a dudas, tratando de manipular la situación. Mina sintió que se ruborizaba. No podía soportar ver lo que habían hecho a su marido. El hedor de la muerte la abrumó. Notó su última comida. Su resolución empezaba a quebrarse. Tenía que irse, tenía que correr. La sangre de este botón, continuó Comfort, no pertenece a su marido. Es del tipo sanguíneo de la mujer asesinada. ¿Está acusando a mi marido de matar a esa mujer? Eso es lo que pretendo averiguar. ¿Sabía si su marido tenía relaciones con otras mujeres? Mi marido tenía muchos defectos, pero no era capaz de asesinar. ¿Puedo irme ahora? A modo de respuesta, Comfort la miró como si esos ojos inyectados en sangre estuvieran tratando de hurgar en su alma. Hasta el momento, Mina había eludido su interrogatorio. Tenía que actuar con prudencia. Comfort levantó una pequeña tarjeta de visita manchada de sangre. Según el informe de la Surete, se encontró una tarjeta en el bolsillo del doctor Sedgwick. La tarjeta de la misma persona se halló en la cartera de su marido, Arthur Holwood. ¿Todo esto tiene algún sentido, inspector?
Lord Waldmin no ha usado el nombre de Arthur Holborn desde antes de su viaje de cacería a Rumania. Mina se sintió acalorada en aquella sala tan fría. Comfort obviamente sabía más de lo que ella podía haber imaginado. ¿De verdad Sedgwick había escrito en sus diarios aquellas horribles experiencias por las que todos ellos habían pasado? Si ella le contaba a la policía lo que sabía que era cierto, terminaría encerrada en un manicomio como el de Sedgwick. Mina se dio cuenta de que no tenía modo de defenderse. Su única esperanza era escapar. La voz áspera de Comfort interrumpió sus pensamientos. Rumania es un lugar bastante extraño para ir a cazar, si me permite el comentario. ¿Qué estaban cazando? Lobos, respondió Mina con vehemencia. Se dirigió hacia la puerta. Comfort arrojó la tarjeta ensangrentada en la camilla, rodeó la mesa y le bloqueó el paso. Era un hombre ágil a pesar de su corpulencia. ¿Le gusta cazar habitualmente, señora Harker, o es una simple observadora de deportes sangrientos? Al menos se había apartado del cadáver de Jonathan, que ahora estaba fuera de su campo visual. Solo el olor mantenía la espectral imagen grabada a fuego en su cerebro. Inspector, me da la sensación de que quiere hacerme una pregunta. Preferiría que se limitara. El sargento Lee ha hecho una llamada a Lord Walding esta mañana y él jura que nunca conoció al doctor Sedgwick, ni a su marido. ¿Tiene idea de por qué podría haber dicho eso? No, dijo Mina con sinceridad. Detesto las preguntas sin responder, señora Harker. Este caso está plagado de ellas. Aquí tenemos a dos hombres que se conocían y que han hallado su trágico final la misma semana. En mi trabajo las coincidencias no existen. Ambos hombres tenían relación con Lord Walding y éste niega conocerlos. Usted, señora Harker, es la última persona viva que los relaciona a todos. Los recuerdos de sus aventuras inundaron la mente de Mina. Aunque se hallaba en el centro de la sala, se sentía atrapada. El reloj parecía ir más deprisa. Por favor, inspector, he de encontrar a mi hijo. He de decirle que su padre ha muerto. Comfort era como un león que estuviera rodeado a su presa. Mina estaba empezando a quebrarse. Hay una cosa más, continuó. Acabamos de recibir esto de París. ¿No reconocerá esta pieza de joyería? Mina tomó de la mano de Comfort una fotografía de un reloj de bolsillo de plata manchado de sangre. Mina no pudo ocultarle a Comfort la marea de emociones que sintió al leer la inscripción: Océanos de amor, Lucy. Mina acarició la fotografía. Pertenecía a Jack, respondió con voz temblorosa. Era un regalo de una vieja amiga, Lucy Westenra, la antigua prometida de Lord Walding. ¿Sabe dónde puedo encontrar a la señorita Westenra? Mina levantó la cabeza. Comfort estaba tratando de descubrirla en una inconsistencia o en una mentira. ¿Aquel interrogatorio era sobre la muerte de Lucy o sobre la de Jonathan? Mina sentía que Comfort solo estaba esperando a ponerle las esposas. Una palabra equivocada y podría encontrarse bajo arresto. No podía dejar que Kinsey deambulara solo y expuesto al peligro mientras ella trataba con cuestiones legales. Eligiendo cuidadosamente sus palabras, Mina dijo: Creo que ya conoce la respuesta, inspector. Lucy murió hace 25 años. Da la sensación de que sus amigos tienen una tasa de mortalidad muy elevada, señora Harker. La mala fortuna no es un delito. Mina sabía que lo que iba a decir a continuación arrojaría más sospechas sobre ella, pero tenía que salir de ese lugar infernal. Le ruego que me deje pasar, inspector. Si tiene más preguntas, puede hacerlas a través de mi representante legal. He de ocuparme de los funerales de mi marido. Que pase un buen día. Como desee, señora. Volveremos a hablar muy pronto, puedo asegurárselo. Comfort se quedó a un lado. Mina no se fiaba, pero su único objetivo era encontrar a Kinsey. Se apresuró hacia la salida. Unos pocos pasos más y estaría libre. Mándele saludos a Abraham Van Helsing, dijo en voz alta Comfort a su espalda. Las palabras actuaron en Mina como un veneno, paralizándole la columna. Se le doblaron las rodillas. Comfort disfrutó al ver a Mina tropezando en una camilla vacía. La mujer se volvió y lo fulminó con la mirada. Esta vez lo que había en sus ojos no era asombro por el conocimiento de su vida privada, sino miedo palpable.
Apartó la camilla y salió por la puerta. Al final se había traicionado a sí misma. Estaba protegiendo a su esquivo marido incluso después de la muerte. Si no era amor, ¿qué vínculo era el que mantenía unido su matrimonio, su hijo? Comfort era escéptico, había investigado a los Harker y sabía que Kinsey ya había abandonado el nido. Jonathan y Mina Harker estaban unidos por algo más profundo, un oscuro secreto. Honor entre ladrones, villanos y conspiradores. Estaba convencido de lo que había leído en el diario del doctor Sedgwick en relación con Lucy Westenra. Era cierto. Mina ocultaba algo, algo terrible, la maldad de Abraham Van Helsing. La expresión del rostro de Mina ante la mención del nombre del profesor le había dicho todo lo que necesitaba saber. Pediría el certificado de defunción de Lucy de los viejos archivos. Sin duda el certificado afirmaría que había muerto por causas naturales. El instinto del detective le decía que aquello no era más que una mentira, que un hombre rico como Arthur Holwood podía haber hundido, comprado y pagado. Lee interrumpió los pensamientos de Comfort. ¿Ahora qué? Comfort sacó un cigarrillo del bolsillo, un Iwan Ries importado. Olió el puro como quien husmea un rastro aún caliente. Ahora, sargento Lee, dejamos que los buitres sobrevuelen el cadáver. Lee encendió una cerilla para él. Comfort dio una larga carga al agradable cigarrillo. Por primera vez se sintió digno de la admiración del sargento. Mina se apresuró a volver a casa. Temblando hasta los huesos, las gotas de lluvia caían lenta y rítmicamente a destiempo con los latidos de su corazón. Tras cada kilómetro de su trayecto de Londres a Exeter, su antigua angustia crecía. El viaje de 4 horas se le estaba haciendo eterno. Era el trayecto en tren más insoportable que Mina había experimentado jamás. Sentía tanta urgencia de llegar a casa que ningún tren podía moverse lo bastante deprisa para su gusto. A Mina le dolía profundamente que su hijo la estuviera evitando. Como ocurría en la mayoría de las familias, ella y Kinsey habían tenido disputas menores a lo largo de los años, pero habían sido sobre cuestiones insignificantes. Mina estaba segura de que una vez que se enterara de la muerte de su padre se olvidaría todo, y su riña quedaría de lado en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que Mina no podía superar era un miedo persistente e implacable. Y si Kinsey estaba en peligro, y si ya había sido víctima de un crimen, no sabía cómo protegerse a sí mismo. No tenía ni idea del mal al que se enfrentaba. Volver a casa y recoger su pasaporte para poder viajar a París le estaba costando un tiempo precioso. Mina, al contrario de lo que le había dicho aquel exasperante inspector Comfort, había decidido renunciar a celebrar un funeral por Jonathan. Encontrar a Kinsey era primordial. Jonathan lo habría entendido. De hecho, sabía que Jonathan habría insistido en ello. Y si la situación hubiera sido la inversa, ella habría querido que Jonathan hiciera lo mismo. Por desgracia, un funeral tenía poco sentido. No iría nadie. Kinsey no estaba. Jack estaba muerto. Arthur era un imbécil y Jonathan ya no tenía clientes dispuestos a ir a presentarle sus respetos. El único que quedaba era Abraham Van Helsing. No, Mina no podía arriesgarse a eso. Sabía que el Bill Comfort no toda probabilidad contaba con su llegada. Mándele saludos a Abraham Van Helsing. Las palabras del inspector se reproducían una y otra vez en la mente de Mina como un disco rayado. No iba a darle a ese cerdo irlandés la satisfacción de entregarle a Val Helsing. Las circunstancias que rodeaban la muerte de Jonathan ya eran bastante complicadas, sin un viejo sabueso tratando de labrarse un nombre hurgando en el pasado. Algunas cosas era mejor dejarlas bien muertas y enterradas, como a la querida y dulce Lucy. Mina dio instrucciones al sepulturero para que incinerara los restos de Jonathan, recogiera las cenizas más adelante. Al menos quemar su cuerpo le aseguraría un descanso eterno. Mina rezó una oración silenciosa por su amado, deseando poder retirar todo lo que había dicho y hecho y que había acabado por romper la armonía que en otro tiempo tuvieron.